Aplausos al Señor. Los niños a sus clases, por favor. Los niños no van a ser entretenidos, sino van a sus clases. Pastor Juan Pablo. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos están gozosos en la casa del Señor? Amén. Vamos a disponer nuestro corazón, así como en la alabanza, para un tiempo maravilloso de palabra y de bendición. Amén. Aquí adelante de pronto hay algunos puestos. Si alguien desea estar más adelante, así puede pasar, venir aquí bien adelante para que tenga espacio los que van llegando atrás. Amén. ¿Cuántos están bendecidos en esta hora? ¿Trajo su Biblia? Muy bien. El que no la trajo es porque ya la sabe de memoria o es nuevo. No hay problema. Amén. Estamos en este año hablando un tiempo muy especial sobre que Dios tiene un propósito para nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para nuestra vida? Y es una frase muy conocida, pero no, lo más importante no es tener la frase, sino encontrar el propósito claro, definido para nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Y en este tiempo, en este mes, estamos hablando de la bendición de Dios para la familia. ¿Cuántos desean tener una familia bendecida? ¿Cuántos desean que su familia, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, sus tíos, toda su familia sea bendecida? ¿Y de qué manera va a ser bendecida su familia? Diga, a través del propósito que Dios ha puesto en mi vida. De esa manera tu familia será bendecida, porque tú llevarás la gloria de Dios, tú llevarás la presencia de Dios a donde vayas. Así que hay planes, hay propósitos de bendición. Y en esta hora hay una pregunta reflexiva y un saludo también especial para todos los hermanos que están con nosotros en las redes, allá en Facebook y en YouTube. Dios les bendiga. Nos puede encontrar como la palabra dice. Así que bendiciones a cada uno de los hermanos que están con nosotros en diferentes lugares, especialmente en otras ciudades. Dios les bendiga. Y tenemos una pregunta, y la pregunta sería la siguiente: ¿cuántos años tiene usted? No me la responda. Alguno dirá, bueno, yo tengo 50, acabé de cumplir 51, tengo 60, tengo 30, tengo 20. Y realmente la reflexión es que esa edad ya no la tienes, esos años ya no los tienes. La edad que tú tienes es lo que a partir de ahora en adelante Dios permita que tú vivas. Esos son los años que tienes. Los años que quedan atrás ya no los tenemos, ya los gastamos. ¿Cuántos hemos gastado esos años bien gastaditos? ¿Sí? Es entender que la satisfacción de la vida es llegar al final de nuestro camino y comprender que hemos encontrado el propósito de Dios, pero que lo hemos cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Cumple el plan de Dios para tu vida y búscalo en secreto delante de la presencia de Dios. No andes anhelando el plan de otro, no andes anhelando la vida de otro, el estilo de otro, la forma de otro. No, busca la gloria de Dios en medio de tu vida y así tendrás satisfacción en tu alma. Porque los años que tienes de vida, no para atrás, sino para adelante, es más con mayor propósito. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que en esta preciosa mañana vamos a abrir la Biblia, vamos a compartir la palabra del Señor. Y si arriba me ayudan por favor con la presentación. Vamos a hablar de someteos los unos a los otros. Porque en medio de nuestra sociedad hay un espíritu que se mueve y ese espíritu se llama rebeldía. La rebeldía no deja que la persona se someta a ninguna autoridad. Aún define la palabra de Dios que la rebeldía son espíritus que se atraviesan en el camino. Dice espíritus feroces, eso es la rebeldía. Es la oposición a la autoridad de Dios. La rebeldía es la oposición a la voluntad de Dios. La rebeldía es lo que se opone en tu vida para que no encuentres el camino, el propósito claro y definido, el cual Dios ha trazado sobre tu vida. ¿Cuántos roles nosotros cumplimos a diario? Somos padres, somos hermanos, somos hijos, lo llama un sobrino, lo llama un tío. Entonces usted es tío, usted es sobrino, usted es profesor, usted es empleado. ¿Está comprendiendo cuántos roles al día cumplimos? Y en medio de esos roles diarios, Dios quiere que tu vida, con un propósito definido de familia, tu vida bendiga a otro. Porque el fin de todas las cosas es que tu vida es un árbol que lleva fruto para bendecir
y levantar bendición aún a las nuevas generaciones. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, aquí encontramos Efesios 5:21 al 33 y se une con el capítulo número 6, versículo 1 al versículo número 5. Ahí encontramos un contexto del cual nos va a entender la importancia de someternos los unos a los otros. Sabemos que el sometimiento no es fácil para el ser humano. Aún la palabra del Señor dice que desde el principio de la humanidad, de continuo, el hombre está para hacer lo malo. Podemos demorarnos toda la vida estudiando seminarios, ayuno, oración, intercesión para mejorar y ser buenos, pero para ser malos no tenemos que hacer ningún curso. Así que el someternos es algo que tiene que aprenderse en el doblegarnos del Espíritu delante de Dios. Y es necesario someternos los unos a los otros para que nuestra familia sea bendecida. Y estamos hablando que queremos familias bendecidas, pues su familia va a ser bendecida, no esperando que los demás hagan, sino lo que cada uno va a aportar en medio de la familia. Amén. Y dice Efesios capítulo 5, y bueno, vamos a hacer el contexto, 21, 22, 25 y versículo número 1. Dice: someteos los unos a los otros. Y dice el apóstol: las casadas estén sujetas a vuestros maridos. Y el 22 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y el versículo número 1, Efesios 6, 1 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Así que aquí vemos un contexto muy importante y no vamos a centrarnos solamente comprendiendo que la sujeción es para la mujer. No, la sujeción es para todos. ¿Cuánto lo creen? El amar no solamente es para los esposos y las mujeres no aman. No, las mujeres deben amar, los esposos deben amar, los hijos deben amar, las esposas deben sujetarse, los esposos deben sujetarse, y así todos en la familia debe haber sujeción. Amén. El sometimiento. Y al final dice: y la obediencia es la bendición que nos lleva a caminar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Así que el antídoto o la solución para poder entender que nosotros nos vamos a someter es la sujeción, el amar y la obediencia. Diga conmigo: sujeción, amar y obediencia. Esos son los caminos que Dios ha trazado para nosotros, para que encontremos el someternos. Usted quiere someterse, haga y cumpla estos 3 pasos: sujeción, amor y obediencia. Y vamos a Colosenses capítulo número 3, versículo número 18 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Colosenses 3, 18. Estamos teniendo algo de pedagogía, de no colocar todos los versículos acá, porque usted se acostumbra a ir a jugar fútbol sin balón y se acostumbra a ir a la iglesia sin Biblia. Entonces vamos a procurar no poner tanto los versículos porque vamos perdiendo la pedagogía. Ayer vi un estudio social y pusieron a una generación nueva a marcar en un teléfono antiguo. ¿Se acuerdan los teléfonos antiguos de disco? Pusieron a estos chicos a marcar en el teléfono antiguo y no sabían cómo marcar un número. Si nosotros no nos acostumbramos a manejar, a aprender, a llevar, a cargar la Biblia, después nos dicen: abra la Biblia. ¿Y cómo se abre la Biblia? ¿En dónde busco y cómo busco? Así que esa es parte de la bendición en medio de nuestros tiempos. La iglesia siempre debe bendecirnos, llevarnos al final. El camino del evangelio no es como comenzamos, porque comenzamos con el mayor gozo, con la mayor alegría, con la mayor disposición. ¿Cómo comenzamos el evangelio? Si el diablo se le atraviesa, usted le hace una liberación al diablo. Pero la idea no es cómo comienza usted los caminos del Señor, sino cómo terminamos. Esa es la meta, ese es el desafío. Y una familia bendecida que entiende el propósito de Dios es una familia que aprende a someterse. Porque cuando Dios creó la humanidad y creó a Adán y a Eva, Dios instituyó fue la familia, no instituyó un pueblo, una nación, una ciudad, no, instituyó la familia. Fue la primera institución que Dios puso en la sociedad. Versículo número 18, estamos ahí en Colosenses. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene. Eso es clave, en el Señor. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres. No dice como conviene, ¿no? Dice: no seáis ásperos con ellas. Versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres
dice la palabra del Señor. Y aquí vemos la importancia de la sujeción, el amar y la obediencia. Vamos a desligar esto en el contexto en el cual el apóstol escribe aquí Colosenses. Colosenses, el apóstol lo escribe con la importancia de dar orden a la iglesia o estructura a la iglesia que se estaba desordenando porque estaban tomando malos principios de autoridad en medio de la iglesia. Y si usted lo lee en los libros anteriores, estaba hablando de que las viudas estaban abusando de su condición. Entonces eso genera orden y el apóstol Pablo dice: es necesario que la iglesia y la familia se sometan los unos a los otros. Así que en esta mañana no vamos a hablar solamente de que las casadas se deben sujetar, no, el esposo se debe sujetar, los hijos se deben de sujetar y todos como sociedad. Así que vamos a ver los pasos que nos van a llevar a entender el sometimiento. En el libro de Colosenses, los 2 primeros capítulos, si usted mira, tiene 4 capítulos. Los 2 primeros capítulos el apóstol establece doctrina, el apóstol establece enseñanza. Y en el capítulo 3 y 4, que es el cual estamos meditando, está hablando de la acción. Porque Dios dice y da una orden a su pueblo, no tan solamente seamos ¿qué? Oidores de la palabra del Señor, y somos muy buenos para vivir lo que dicen los 2 primeros capítulos de Colosenses: enseñanza, seminario, talleres, y nunca hacemos lo que. Entonces Dios demanda sobre nosotros que el 50% del evangelio para la iglesia es ser oidores, pero el otro 50% del evangelio es ¿qué? Ser hacedores de tanta palabra que viene a nuestro corazón. ¿Está comprendiendo? Así vamos a terminar en victoria nuestros caminos y nuestros días que tenemos de hoy en adelante en la tierra. Los años que tenemos no son los que están para atrás, sino lo que Dios permita que vivamos ahora en adelante. Dios quiere que el evangelio sea predicado por nuestras acciones, por tus acciones, empezando por tu casa, empezando por tu familia. Y vamos a comprender los roles, la labor y de qué manera los integrantes, cada uno de los integrantes de la familia, debemos tener una vida de sometimiento los unos a los otros y ayudándonos los unos a los otros para que la familia cumpla el plan de Dios sobre la tierra. Así como la rebeldía es el espíritu que se ha levantado para dañar la sociedad, también el enemigo se ha levantado para quitar el sometimiento, o sea, la sujeción, para quitar el amor y para quitar la obediencia, y así la familia no se somete a nadie en medio de ellos, y el enemigo quiere dañar la familia. Por eso estamos entendiendo que es importante que cada uno de nosotros aportemos para que nuestra familia sea guardada en bendición. Rebeldía es la voluntad humana rendida a sus propios deseos. ¿Qué hace el rebelde? Hace lo que su voluntad le dicta. El rebelde camina en sus propios pensamientos. ¿Cuántos educadores hay en este lugar que trabajan especialmente con niños, adolescentes? Vemos rebeldía con niños, adolescentes y todo lo demás. ¿Por qué? Porque vienen en ese estilo de vida en el cual el mundo ha dado una ideología de oposición a la autoridad. Ese es el espíritu del anticristo que se mueve en estos tiempos. La rebeldía se opone al sometimiento. Y vamos a hablar primero de la sujeción. Sí, y ahí dice la mujer, quite la mujer, ponga ahí el hombre, el niño, el tío, el primo, cualquier ser humano, para aprender a sujetarse. ¿Sabe cuál es? Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:11: aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Cómo nos aprendemos a sujetar? En silencio. Cuando hay una orden de la autoridad, la costumbre del rebelde es reprochar la voz de la autoridad. La cuestión del rebelde es que siempre cuestiona, siempre razona,
siempre sabe más que la autoridad. ¿Está comprendiendo? La palabra del Señor dice que en el silencio encontramos el camino de la sujeción. Solamente escuché un amén. En el silencio. O tal vez por ese silencio fue que entendieron que muy bien, también es silencio. Pero dice la palabra del Señor que la sujeción viene por ese silencio. No podemos hablar de la sujeción conforme a la ideología de este mundo. Porque este mundo dice, usted se va a casar, ahora sí va a perder la libertad. Eso no es sujeción, eso es una ideología rebelde del mundo. ¿Qué enseña el mundo? Usted ya se va a comprometer con una familia, con un matrimonio, con un hogar. Ya lo vamos a perder los fines de semana. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Eso es lo que enseña, esa es la ideología que el mundo enseña. Pero estamos entendiendo que el sometimiento espiritual, el sometimiento bíblico, el sometimiento cristiano viene de entender la voluntad de Dios para nuestra vida y aprender a ser humildes. Dice que la ideología de este mundo se opone a Dios, se revela a Dios y niega a Dios. Eso es lo que hace la ideología de este mundo frente a la rebeldía. Es el espíritu que se opone a Dios. Y cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo dice en Colosenses, dice: casadas estén sujetas a vuestros maridos. Y estamos hablando que es para todo individuo de la sociedad, la sujeción es para todos los individuos de la familia. El apóstol Pablo está hablando este verbo en el sentido de que la sujeción debe ser voluntaria. Diga conmigo, voluntaria. La sujeción espiritual, la sujeción del reino de Dios es una sujeción voluntaria. ¿Cuántos se casaron libremente? ¿Y el resto? ¿Los llevaron a la fuerza? ¿No fue voluntario? Entonces, cuando nosotros entendemos que el reino de Dios dicta su palabra y no nos oponemos y obedecemos a la palabra de Dios, todo lo que hacemos en el reino de Dios para la familia, todo lo que hacemos en el reino de Dios para la sociedad, todo lo que hacemos en el reino de Dios para las nuevas generaciones, todo se hace voluntariamente. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos vinieron voluntariamente al servicio? Más les vale. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que sujetados los unos a los otros es porque hay una sujeción voluntaria. No es una imposición. Usted tiene ahí la cita, ya puede ir buscando la cita. Lucas 2, 51 y 52 dice la palabra del Señor: y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Está hablando de Jesús cuando fue al templo de niño. Y dice, y estaba sujeto a ellos. Jesús de niño estaba sujeto a sus padres, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Mira que aquí vemos las dos bendiciones. Jesús estaba sujeto, y está hablando de que María constantemente guardaba todo, tenía silencio. María también estaba sujeta a la bendición de la familia. Y mira el versículo número 52, lo que trae el sometimiento. Dice la palabra: y Jesús crecía en sabiduría. ¿A qué nos lleva a ser sometidos? En Dios, a ser sabios. El sabio, dice Proverbios, es aquel que escucha el consejo del Padre. Así que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Cuántos hemos crecido en estatura? La mayoría, gloria a Dios. Y en gracia para con Dios y para con los hombres. La gracia de Dios es la presencia de Dios que te abre puertas. La unción es el respaldo de Dios en todos los momentos de tu vida. Aun cuando lavas la loza. Los hermanos no lavan la loza. Ningún hombre dijo amén. Queremos que Dios nos respalde, pero no nos sometemos cuando nos dicen vaya, tienda la cama. Amén. A ver, hermanos, ningún hermano tiende la cama. Ya sabemos por dónde va la palabra de Dios, que la familia tiene que ser bendecida porque tenemos que empezar a cambiar hábitos. Amén. Y la manera de encontrar el plan de Dios para nosotros es mirar qué hábitos estamos teniendo de vida.
A veces pensamos que los hábitos que tenemos son muy espirituales, pero a veces están muy lejos de Dios. Pero hoy entendemos que la sujeción debe ser voluntaria. Y dice que Jesús crecía porque estaba sujeto a sus padres. Jesús era sabio, Jesús era bendecido desde su niñez. Y también cuando habla de sujeción, el apóstol Pablo habla de que la sujeción debe ser mutua. Diga conmigo, una sujeción mutua. Y esto habla de cuando en la familia, en el hogar, en la casa, los padres se reúnen, los hijos se reúnen, todos en familia nos reunimos para planificar, los padres, y con toda la familia para planear. ¿Cuántos lo creen? Porque en la casa se planifica, digan amén. ¿Cuántos hijos vamos a tener? Eso no es teniendo por tener, sino cuántos hijos vamos a tener. En la casa se planifica, pero también en la casa se planea. O sea que deben haber acuerdos. En el hogar deben haber consensos. ¿Cuántos lo creen? En el hogar no hay imposición autoritaria. En el hogar hay un acuerdo, una sujeción mutua. Mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros. Cuando en la casa se toma una decisión que a mí no me gusta, ¿qué debo hacer? Someteos los unos a los otros, porque hay un consenso para bien. Lo que se impone en la casa no es consenso para mal. Es que los hijos, ¿dónde están los hijos? Todos somos hijos, ¿sí o no? Así tenga 90. ¿Se acuerda cuando usted tenía 10? Y dice, es que mis padres me la tienen. No, el consenso que hay en casa es por el bien. Así no nos guste. Hebreos dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Hebreos 12:10. A nadie le gusta que le impongan, pero sabemos que la imposición en el hogar no es autoritarismo, es consenso mutuo para que su vida sea bendecida. Si en el hogar se dice, bueno, ahora en adelante va a tocar reducir estos lujos porque necesitamos pagar su colegio, su universidad, ¿eso es una bendición? Amén, eso es un consenso mutuo. ¿Está entendiendo? O sea que el diálogo es necesario para que encontremos una sujeción voluntaria, pero también mutua. ¿Cuántos están pensando casarse? Levanten la mano. Gloria a Dios. ¿Y el resto? La Biblia le tiene la bendición, la Biblia les tiene la bendición. No es que usted va a perder la libertad, no, usted va a alcanzar bendición en el matrimonio. El que haya esposa haya el bien. Entonces, ¿por qué no obedece la Biblia? Está comprendiendo que Dios, en el pensamiento espiritual y bíblico, Dios pone todo para bien, todo obra para bien. La ideología del mundo se opone a Dios. Así que el apóstol está hablando de la sujeción no conforme desde el punto de vista terrenal, humano, diabólico, sino desde el punto de vista espiritual que te bendice. Sujeción mutua, voluntaria. Y por tercero dice, hay una sujeción en la cual debe haber límites. ¿Usted cree que debe haber límites en la sujeción? Claro. Y vamos a entender por qué debe haber límites en la sujeción. Cuando la autoridad impuesta por Dios va en contra de los principios bíblicos, ahí debe haber un límite. ¿Se acuerdan cuando querían imponer a Daniel comer lo que no debía comer? ¿Cuántos comen y cenan de lo que no deben comer? La mayoría, nos alimentamos muy mal. Pero vamos a entender que a Daniel le querían imponer algo y dice la palabra, y Daniel propuso en su corazón, Daniel puso límites. Daniel estableció límites frente a esa autoridad y le dijo, no, hasta aquí llego yo, de ahí para allá no más, porque hay límites en el sujetarnos. Cuando la autoridad nos quiere alejar de Dios, ¿alguna vez alguien lo han querido alejar de Dios? Todos hemos pasado de pronto en algún momento de amenaza, de chantaje, de situación en el cual a veces nos quieren apartar, y dice que en esa sujeción debe de haber límites. Cuando usted y yo tenemos identidad, sabemos cuáles son los límites. Cuando usted y yo tenemos identidad como hijos de Dios, sabemos hasta dónde debemos caminar. No tenemos que tener
cortar los límites para agradar al mundo. No, tenemos que tener límites para agradar a Dios y guardar nuestra fe, porque nuestra vida está trazada en los años que tenemos de vida de ahora en adelante, para cumplir el plan de Dios en medio de nuestra vida. Cuando en el hogar hay agresividad, ahí debe haber límites. Un hombre no se debe someter a una mujer que lo maltrata. ¿A cuántos hombres los maltratan? No se rían porque es verdad. Pensaron que iba a hablar de los hombres que maltratan a las mujeres. Bueno, también hablemos de eso, pero es por igual. Estamos hablando que es por igual todo. Cuando en el hogar hay maltrato, en esa autoridad debe haber límites. Usted no puede arriesgar a que su integridad esté expuesta por simplemente miedo de que es que si me voy de la casa, ¿de qué vivo? No, pues es que Dios es tu sustentador. Es que el manipulador siempre somete, y el manipulador amenaza constantemente en que si esa persona no se somete, no puede vivir sin él, no puede tener los recursos sin él, no puede alcanzar cosas sin él. No, hay que establecer límites, y esa sujeción en ciertos momentos debe tener límites. ¿Cuántos dicen amén? Así que la sujeción es necesaria. Por eso el apóstol le está diciendo: someteos los unos a los otros. Mire lo que dice Hechos, ahí está, 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, porque vemos el contexto de este capítulo, hubieron milagros, hubieron una cantidad de bendiciones, fueron a la cárcel y después los sacaron, y después le dijeron: hágame el favor, se van de la ciudad y no prediquen más. Y entonces los apóstoles, en acuerdo, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es una postura de sujeción que somete a límites, que establece fronteras. Una persona que sabe poner límites es una persona bien definida, con el propósito claro de vida. Porque el buen atleta, dice el apóstol Pablo, de las cosas mayormente que lo afectan, de eso se abstiene. ¿De qué cosas usted a veces se abstiene, entendiendo que deben ser límites por su bien? ¿O le damos rienda a todo lo que viene? Hay cosas que debemos abstenernos. Si mañana debo madrugar a la iglesia a las 5 de la mañana, ¿a qué horas me debo acostar? Hay que establecer límites aún propios. Negar la carne. Si mañana debo madrugar al trabajo, llegar temprano, tengo un transporte lejos, lento, debo establecer límites de disciplina, de orden, de cumplimiento. ¿Cuántos lo creen? Así que la vida del cristiano, primero, para que tenga una vida de sometimiento, debe tener sujeción. Voluntariamente, una sujeción mutua y una sujeción con límites. Y segundo, dice el apóstol: amad. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero no vamos a hablar solo de los maridos a las mujeres. Los padres deben amar a los hijos, a los primos, a las tías, las madres por igual, y todos en la familia debemos amarnos los unos a los otros. Así debe ser. Y aquí está hablando del amor ágape. ¿Usted sabe qué es el amor ágape? Es aquel que solo persigue el bienestar de otro, aún negándose a sí mismo. ¿Usted cree que usted tiene esa clase de amor? ¿Se niega a sí mismo por buscar el bienestar de otro? Porque cuando hay egoísmo, cuando el amor busca lo suyo, no hay amor ágape. Dice Primera de Corintios. Así que el apóstol Pablo está estableciendo un amor ágape. Y primero debe haber un amor sacrificial. Diga conmigo: amor sacrificial. Es el amor que cuida, protege y da sin esperar nada a cambio. ¿A cuántos les dicen: vaya, lave los baños? Y usted dice: no, yo los lavé la semana pasada. ¿Sabe qué está haciendo? Lo hizo la semana pasada para que cuando le digan, usted tenga disculpas de decir que ya lo hizo. O sea, no está dispuesto a ser sacrificado. Hacemos las cosas para adelantarnos a un beneficio de relax y de descanso. No, el sacrificio debe ser continuo. El sacrificio debe ser constante.
El estilo de vida de la familia, del ser humano, es un estilo de vida cotidiano en el cual todos los días cumplimos muchos roles. Y por lo general esos roles que hacemos todos los días son repetitivos. ¿Cuántos lo creen? Todo es repetitivo. Levantarse, desayunar, bueno, todo lo que hay que hacer, sacar los hijos, llevar, traer, cumplir en el trabajo, todo es repetitivo. Usted no puede decir, no, patrón, no, es que yo ayer fui a trabajar, no me mandé hoy. Ya lo hice ayer. No, todo es repetitivo. Y en esa repetición de todo lo que hacemos como empleados, padres, hermanos, hijos, debe haber ¿qué? Un amor sacrificial. Sacrificial. El amor sacrificial es aquel que entrega todo. El que entrega todo demuestra su amor. ¿Se acuerda que hablábamos de las acciones? Que el amor no se conoce por lo que decimos, sino por lo que se hace. ¿A cuántos hay que decirles que saquen la basura? ¿Está entendiendo? No hay una persona sola delegada para eso. Usted tiene que estar mirando cuándo hay que hacerlo. Cualquier labor de la casa. Están muy callados. Gloria a Dios. Eso me va a entender que la cirugía va bien. ¿Sí? Y nos da a entender que los roles de la casa es tarea de todos. Que hay algunas funciones específicas, pero los roles de trabajo en el hogar, en la casa, en la familia es igual para todos. ¿Cuántos varones van a hacer el almuerzo hoy? Amén, digan amén. Y los que no lo van a hacer van a pedir domicilio, pero hoy descansan las hermanas. Digan amén, hermanas. Las que están en el chat, digan amén, hermanas. ¿Está comprendiendo? No, es que solo cocinar es por esto, lo cocinar es tarea de este. No, es todo por igual. Y eso debe ser sacrificial. Ayer tuvimos un retiro de liderazgo y había un grupo de hermanos y unas hermanas muy sinceras dijeron, y les hicimos las preguntas, ¿qué les gusta, qué no les gusta? Y en lo que no les gustaba, dos hermanas dijeron, a mí no me gusta hacer el almuerzo. Entonces, ¿qué debe hacer la hermana? Hacer el almuerzo, porque el amor es sacrificial. Lo que más nos cuesta es lo que más debemos hacer. No agachen la cabeza, no se agachen. Lo que más nos cuesta por hacer es donde más sacrificio debemos mostrar. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, maridos o familia, amad unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es sacrificial. Primera de Corintios 13:7, lo sabemos. El amor todo lo sufre. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir por los demás de la familia? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, ya lo sabemos de memoria. El apóstol Pablo habla de que el amor, verdadero amor, actúa. El verdadero amor actúa. Y lo vemos revelado como Cristo actuó a favor de nosotros. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Y a pesar de nuestra condición, mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Rebeldes, desobedientes, que no arreglan la cama ni debajo de la cama. ¿Cómo está debajo de su cama? Algunos se rieron. Ay, hay que hacer una campaña de ir revisando cama por debajo. Y entonces dice, aunque somos así lo somos, aunque siendo pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Cristo estuvo dispuesto ¿a qué? A actuar. Nosotros muchas veces nos cruzamos de brazos a esperar a que otros hagan. Pero dice que el verdadero amor es aquel que actúa. ¿A cuántos varones les costó pedirle la mano a su esposa? Pero ¿le tocó qué?
Actuar. Si usted no pide la mano, no se hubiera casado. O fue su esposa la que le pidió la mano más bien. Pero en los momentos de la vida hay que actuar. ¿Se acuerda que hemos hablado? No solamente el apóstol Pablo habló en Colosenses de doctrina, sino de ¿qué? De vida práctica. Y el amor se demuestra por las acciones. ¿A cuántos de nosotros nos han dado duro en que dice voy a cambiar y voy a cambiar y voy a cambiar y no cambia? Y cuando vuelven y te dicen voy a cambiar, ¿usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Se acuerda que la palabra nos dijo quedémonos calladitos, dejémoslo que cambie? Es mejor quedarnos callados, pero dejar que el que dice que va a cambiar actúe. Porque el que no actúa no está dispuesto a sacrificarse por el verdadero amor de la familia. Así que ¿cuánto debemos actuar? Todo el tiempo. Todo el tiempo debemos actuar para que la familia funcione, para que la familia cumpla el plan de Dios en medio de la sociedad. Y por último, la obediencia. Estamos hablando que el someternos los unos a los otros conlleva 3 pasos fundamentales: sujeción, amor y obediencia. Si usted y yo cumplimos estos 3 pasos, nuestra vida será muy libre, muy fácil de someternos. Y así quebrantamos el espíritu que se opone al sometimiento, que es la rebeldía. Usted no es rebelde cuando se sujeta, cuando ama y cuando obedece. Esa es la manera que usted va a detectar si no es rebelde. Si tiene uno, avísenos y le hacemos un exorcismo. Pero la Biblia nos lo muestra. No nos estamos saliendo. La palabra dice de esta manera. La palabra lo muestra. La palabra lo traza. Y Pablo habla de que en la obediencia, o que de la obediencia el padre se complace. ¿A cuánto les gusta complacer a sus padres? ¿A dónde están? ¿Cuánto les gusta complacer a sus padres? Cuando quieren pedir permiso, ¿sí o no? Ahí sí, cuando quieren un dinerito adicional, ahí sí complacemos a nuestros padres. ¿No? ¿Se acuerda que es sacrificial, continuo, que actúa todo el tiempo? Así nos cueste, por eso debe ser mutuo, por eso debe ser un sometimiento consensuado, pero constante. Y dice que la obediencia te lleva a complacer al Padre Celestial. La obediencia aprueba nuestro corazón delante de Dios. La obediencia aprueba nuestro corazón delante de nuestra familia, de nuestra sociedad, si somos obedientes. La obediencia nos lleva a que nosotros somos confiables. Cuando el siervo actúa y es obediente, el Señor dice: buen siervo y fiel. Es confiable. Cuando Dios manda una labor tuya, de padre, de hermano, ¿cuál es la labor de los primos? Entre primos, ser amigos, ayudarse, acompañarse, ¿sí o no? Usted tiene una relación diferente con sus primos que con sus tías. A veces con las tías a escondidas y con los primos chévere. Pero hay roles, ¿está comprendiendo? Hay roles entre familia, y usted es sobrino, usted es tío, usted es primo, usted es abuelo, y usted cumple todos esos roles al mismo tiempo. Y está diciendo la palabra del Señor que cuando usted es obediente y lleva el reino de Dios a toda su casa, usted complace al Padre Celestial. Usted es aprobado como siervo y es tenido en la bendición de Dios. Miren, 1 Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios. ¿Cuántos queremos ser aprobados por Dios? ¿Usted quiere que Dios lo apruebe? Sea obediente. Seamos obedientes. No hay otra manera. A veces queremos que Dios nos apoye en un negocio, pero no obedecemos la palabra de Dios. A veces queremos que Dios nos respalde en una decisión, pero no hacemos la voluntad de Dios. Nos oponemos a la palabra de Dios porque hacemos nuestros deseos. Pedís y no recibís porque pedís mal. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios,
que prueba nuestros corazones. Usted sabe que cuando estamos obedeciendo, Dios mira la intención. ¿Por qué obedecemos? Dios aprueba o desaprueba, pero a Dios no lo podemos engañar en la obediencia. A Dios no se puede engañar. Y el apóstol Pablo habla de la obediencia en medio de la dificultad. ¿A cuántos nos ha costado obedecer? Y obedeciendo tenemos obstáculos, ¿sí? Hay tareas que nos ponen, pero hay obstáculos. Pero usted dice, tengo que cumplir con lo que me pusieron. ¿Sí? ¿A cuántos les ha pasado eso? Eso es normal. El apóstol Pablo está diciendo: hijos, obedeced a vuestros padres, no importa si tienen dificultades. Es que a veces queremos obedecer cuando la tarea es facilita, pero cuando la tarea es difícil, muchas veces no queremos obedecer. Y el apóstol está diciendo que la obediencia se debe ver también en medio de la dificultad. Filipenses 2, 7 y 8 dice la palabra del Señor. Mira lo que hizo Jesús por obediencia. Jesús, dice la palabra del Señor, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuántos estamos dispuestos a despojarnos de lo que nos creemos? ¿Cuántos queremos despojarnos de tantas cosas que pretendemos? ¿Cuántas cosas anhela y usted pretende en la vida? Pero es mejor obedecer a Dios que pretender lo que el hombre o el ser humano quiere. Hay cosas que si Dios no quiere no se hacen. Pero si usted es obediente, Dios conoce tu corazón, porque muchas veces Dios está probando tu corazón. Y en la obediencia Dios llevó a Abraham, y Dios quería probar a Abraham hasta dónde podía llegar él con el sacrificio de Isaac. ¿Y hasta dónde llegó Abraham? Hasta el último momento de sacrificar a su hijo. Le costó, fue difícil, pero él obedeció. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánta rebeldía hay en nuestro corazón? Si no nos cuesta obedecer, hemos sido libres de la rebeldía. No hay otro camino, así de sencillo. Y está diciendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, ¿qué es obediencia? Tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué más hizo? Mire, era Dios, se hizo hombre, y después de hombre se humilló. O sea, Cristo descendió y dice que Él aún descendió hasta la misma muerte, y muerte de cruz. Ejemplo. La obediencia no se predica, la obediencia se ¿qué? Se ejemplica, se hace un ejemplo de ella, se ejempliza. Así que nosotros no es por lo que sabemos, sino por lo que hacemos. Vamos a terminar, mis queridos hermanos, porque la manera de quebrantar la rebeldía que se mueve en la sociedad es creyendo que la palabra de Dios es verdad. La manera de quebrantar el espíritu de rebeldía que se ha levantado para dañar, desautorizar la voluntad de Dios para tu vida y para tu familia es siendo sujetos, amando y siendo obedientes. Es la única manera de someternos los unos a los otros. En rebeldía nunca nos sometemos. Colosenses 3, 9 y 10 dice la palabra del Señor: no mintáis los unos a los otros. Mire que ahí empieza todo el mal en la familia. ¿Cuántos a veces todavía dicen mentiras en la casa? Es que ese es el viejo hombre. Ahí dice, habiendo despojados del viejo hombre. Cuando no mentimos, porque está diciendo no mintáis, es porque ya nos estamos despojando del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, el malo, el corrupto, el perverso, dice la palabra, ese sí actúa, dice, con sus hechos. Pero cuando nos volvemos más espirituales, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y de cumplir con la tarea. Y dice el 10, y revestido del nuevo, ya está hablando del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tu vida y mi vida
continuamente tiene que estar siendo renovada por Dios. No nos debemos conformar de lo que somos hoy, sino que cada día vamos más de gloria en gloria, de poder en poder y de bendición en bendición en la voluntad de Dios. Por eso así nuestra vida debe terminar en bendición. No es como empezamos. ¿Usted ha evaluado cómo va a terminar su vida cristiana, su vida humana, su vida familiar? ¿Cómo va a terminar? Tiene que terminar mejor de cómo empezó. ¿Y cómo empezó usted? Con gozo, con alegría, cantando, danzando, todos los ayunos, todos los cultos. ¿Cómo va a terminar? Ese es el desafío. Eso no es cuestión de hablarlo, no, es un desafío que debemos actuar. Colosenses 3:23, ya lo sabemos de memoria. Y todo lo que hagáis, estamos hablando de la familia que es abnegada, sujeta, la familia que ama, la familia que obedece. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿A cuánto les desagrada lavar el baño? A ninguno, gloria a Dios. Si a usted le desagrada lavar el baño, cuando esté lavando el baño dice, ¿como para quién? Como para el Señor, no para los hombres. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Queremos la recompensa sin lavar las ollas. Queremos la recompensa sin hacer nada. Someteos los unos a los otros. Y Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo va a huir la rebeldía? Sometiéndonos a Dios. Dice, someteos pues a Dios. ¿Cómo resistimos? Con la obediencia, con el amor y la sujeción. Así se resiste al diablo. Colóquese de pie, mi querido hermano y hermana, en esta hora. Y vamos a dar gracias a Dios porque hoy delante de nosotros tenemos un desafío. Porque la iglesia, la familia, debe marcar la diferencia. No en que somos religiosos en hacer todo lo que hacemos, sino en que nuestra vida cada día es renovada de gloria en gloria y en el poder de Dios. Así que dígale, Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu bondad que nos guarda a pesar de que somos infieles. Gracias por tu misericordia que nos sostiene a pesar de que nosotros somos variables e inconstantes, Dios de la gloria. Padre, gracias Señor en esta hora porque hoy nos enseñas y lo sabemos y lo hemos leído, pero muchas veces no somos constantes en practicar la palabra que oímos y que escuchamos. Pero en esta hora, Dios, tu palabra dice que la mayor bendición para la sociedad y para la familia es entender que debemos someternos los unos a los otros. Padre de la gloria, en esta hora, en el nombre de Jesús, si tienes que pedirle perdón a Dios, dígale, Padre, perdóname si en algún momento he sido rebelde, Señor. He sido rebelde tal vez a la voz tuya. He sido rebelde a la voz de la autoridad en la familia. He sido rebelde a la autoridad que me rodea. Dígale, Padre Santo, en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, que el poder, que la unción, que la gloria del cielo me acompañe, Dios amado, para entender que debo aprender a sujetarme, Señor, como conviene en el Señor, dice la palabra. Pero también debo aprender a amar, a estar dispuesto a negarme a sí mismo para dar mi vida hacia los demás en lo que mayor pueda hacer, Dios amado. No ser egoísta, no buscar el bien propio, sino el bien de los demás, empezando por mi casa y por mi familia. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hoy sabemos cuál es la manera y el remedio para la rebeldía, Dios de la gloria. Y tu presencia bendice nuestras vidas, tu presencia bendice nuestros corazones. Y en esta hora, Dios, sabemos que la palabra dice, Señor amado, que de Dios recibiréis la recompensa, que de Dios recibiréis la corona, que de Dios recibiréis el agrado de parte del Padre.
De Dios recibiré y ser aceptado como hijo y como siervo delante del Señor. Por eso en esta mañana, Dios, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que hoy me enseña, que hoy viene a mi corazón, que hoy me confronta. Pero Dios amado, no me puedo quedar en oír, en ser oidor. Debo ser hacedor de la palabra que tú todos los días pones en mi corazón. Yo te doy gracias en esta hora, Dios, porque el verdadero evangelio de prosperidad es cuando la obra de Dios empieza de adentro hacia afuera en una vida y en un corazón. Prosperidad es ser una persona mejor que bendice la sociedad. Eso es prosperidad, Señor, que nos guarda para el día malo. Prosperidad es poner en práctica la palabra de Dios cuando viene la prueba y entender que eso es fe, Dios de la gloria. Cuando viene la prueba hay que tener fe, pero cuando Dios nos saca en victoria hay que tener agradecimiento y alabanza. Dígale: Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, levante una oración por su casa. Dígale: Dios, bendice mi casa, bendice mi familia. Dígale: Dios amado, gracias porque me has puesto en el lugar preciso, en el lugar perfecto para ser hijo. Dígale: Padre, me has puesto en el lugar perfecto para ser padre, para ser madre, para ser hermano. Dígale: Dios amado, lo que yo pueda dar en bendición para mi familia, aquí estoy como siervo del Señor, dispuesto, Señor amado, a hacer lo correcto, Señor, lo que conviene, conforme a tu voz, a tu palabra, conforme a lo que conviene, conforme a la voluntad del cielo para nuestras vidas. Padre Dios amado, no podemos vivir, Señor amado, para agradar nuestros deseos, sino esta vanagloria, Padre Santo, sino para agradar tu voluntad, bendiciendo la sociedad. Te damos gracias, Dios, en esta hora, porque tú has hablado a nuestra vida, y lo más importante, que tu gloria con poder y autoridad se manifieste. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele la gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Que la bendición sea sobre su vida. Amén. El pastor Carlos, si hay alguno nuevo a la salida, lo puede atender. Amén y amén. Damos gracias a Dios en esta hora en el nombre de Jesús. Por favor, tome asiento. Bendecimos a todos.